Hace años, cuando aún era un adolescente, mi amigo Justin y yo solíamos salir a hacer longboard por las noches. Éramos muy noctámbulos y disfrutábamos de la libertad de no encontrar a casi nadie en los caminos que recorríamos. Incluso cuando usábamos las carreteras principales, era raro ver un coche a esas horas en una zona tan rural, y podías ver y escuchar los vehículos desde lejos debido a las luces y al ruido que perturbaba la tranquila paz de la noche. En esa época, estábamos muy entusiasmados con el longboard y a menudo recorríamos millas y millas en nuestras tablas, a veces no volviendo a casa hasta que salía el sol. Una noche en particular, decidimos alejarnos un poco de nuestra ruta habitual y tomar uno de nuestros caminos escondidos favoritos. Este comenzaba con un estrecho sendero pavimentado que era la única franja de tierra que separaba dos lados de un largo lago. A menudo, este sendero se inundaba por la lluvia, así que queríamos aprovechar antes de que volviera a estar bajo el agua. El sendero tenía unas 2 millas de largo, y debido al paisaje, era muy relajante recorrerlo. Después de llegar al final, decidimos seguir adelante y giramos hacia un camino cercano que conducía directamente a una densa zona forestal de conservación. Mientras subíamos la primera colina, miramos hacia abajo y vimos en la oscuridad lo que parecía ser una pequeña luz tenue moviéndose. Se movía de manera extraña y era difícil distinguir qué era. En lugar de alumbrar con nuestras linternas, la observamos con curiosidad durante unos momentos, susurrándonos sobre lo que podría ser. De repente, esa pequeña luz se convirtió en varias luces cegadoras que abrumaron nuestros sentidos, acostumbrados ya a la oscuridad y al silencio. Actuando puramente por miedo, nos dimos la vuelta y corrimos tan rápido como pudimos, escuchando gritos y el ruido de motores acercándose. Por pura suerte, logramos salir del camino y escondernos en un agujero oscuro y cubierto de vegetación en el costado de la colina, desde donde podíamos ver el lugar de donde acabábamos de escapar. Observamos a nuestros perseguidores llegar hasta donde habíamos estado. Eran 4 hombres, 2 en cuatrimotos y 2 en motocicletas grandes. Estaban gritando algo entre ellos, pero no podíamos entender lo que decían debido a la distancia que habíamos cubierto. Nos sentíamos lo suficientemente seguros como para susurrarnos suavemente, especulando sobre quiénes podrían ser esas personas. Nuestra primera idea fue que podrían ser guardabosques, aunque nunca habíamos visto ninguno en las muchas veces que habíamos pasado por allí. Además, dudábamos que el condado tuviera el presupuesto o el interés para patrullar tan adentro del bosque a esas horas. Y, además, esos hombres estaban en vehículos completamente inapropiados para los senderos pavimentados y parecían estar muy enfadados por algo. Nos llamaron durante un rato, gritando cosas como, sabemos que están ahí, podemos verlos, salgan ya. Permanecimos en silencio y decidimos no responder. Finalmente, escuchamos claramente a uno de ellos gritarle encuéntrenlos ahora, y luego romper una botella, lo que eliminó cualquier esperanza de que fueran guardabosques. Los vimos dividirse, cada uno tomando un camino diferente en sus vehículos, incluyendo el camino por el que habíamos venido. Nos tomó lo que pareció una eternidad reunir el valor para movernos. Estábamos congelados de terror en ese agujero, viendo las luces de los vehículos moverse por el bosque y los caminos. Incluso uno de ellos ya había dado la vuelta completa y pasado por el punto de partida. Pensé en pedir ayuda, pero tenía demasiado miedo de abrir mi teléfono, temiendo que la más mínima luz revelara nuestra ubicación. Después de esperar a que las luces de los vehículos estuvieran lo suficientemente lejos, finalmente reunimos el coraje para levantarnos y tratar de alejarnos lo suficiente para hacer una llamada segura. Corrimos tan rápido como pudimos a través del bosque, usando las luces de los vehículos para ubicarlos en los caminos. Nos escondíamos nuevamente cuando sentíamos que se acercaban demasiado.
Los lugares disponibles para escondernos se volvían cada vez peores a medida que el bosque se hacía menos denso. El miedo que sentí mientras esperaba que uno de ellos pasara cerca de nosotros, solo cubiertos por hojas y plantas, es algo que quizás no se ha igualado hasta el día de hoy. Finalmente, salimos del bosque a la intersección de dos carreteras principales, lejos de donde habíamos comenzado. Nos agachamos en una zanja para llamar por ayuda. Cuando abrí mi teléfono, noté que tenía llamadas perdidas de nuestro otro amigo, Connor, con quien se suponía que nos encontraríamos después de nuestra excursión. Lo llamé y le pregunté frenéticamente dónde estaba. La suerte volvió a estar de nuestro lado, no había renunciado a nuestros planes a pesar de que lo habíamos ignorado y estaba a solo unas millas de donde nos encontrábamos. Le di los nombres de dos calles cercanas y le expliqué que necesitábamos que nos recogiera de inmediato. Aceptó y se dirigió rápidamente hacia nosotros mientras Justin y yo esperábamos escondidos. Afortunadamente, Connor llegó antes que esos hombres. Nos metimos en la parte trasera de su coche gritando para que saliera de allí y él arrancó rápidamente. El alivio que sentí al ser llevado a casa a salvo es indescriptible. Después de explicarle todo lo que había sucedido con Nor, decidimos no llamar a la policía. Pensamos que para cuando llegara algún oficial, ya se habrían ido, y también estaríamos poniendo en riesgo admitir que habíamos estado en esos senderos tan tarde. Aún no tengo idea de quiénes eran esas personas. Me han contado todo tipo de teorías, desde que interrumpimos una gran operación de drogas hasta que, cuando empezó el ruido de los motores y no podíamos ver, Justin y yo admitimos que nuestras mentes imaginaron a un asesino en serie de película de terror con una motosierra. Así que supongo que pudo haber sido mucho peor. Sin embargo, lo más frustrante es que, sea lo que sea que esos hombres pensaron que vimos y que los hizo querer atraparnos tan desesperadamente, nunca lo vimos realmente. Así que supongo que nunca lo sabremos. Esta historia tuvo lugar en agosto de 2013, en las montañas del sur de Oregón. Soy un aviador de las fuerzas de seguridad de la USAF. Mi novia estaba en el trabajo, y mientras un día sofocante comenzaba a transformarse en tormentas, mi amigo Nick y yo decidimos explorar algunos caminos secundarios. Él también está en el ejército. El sur de Oregón está cruzado por largos caminos, algunos aún en uso, pero muchos están completamente olvidados y en mal estado. Nick y yo solíamos pasar muchos de nuestros días comenzando en caminos que conocíamos y buscando otros que no habíamos explorado antes, conduciendo durante horas hacia las montañas y eventualmente volviendo a las carreteras pavimentadas. En este día en particular, con nubes de tormenta sobre las montañas, tomamos un camino que nunca habíamos recorrido y comenzamos a avanzar. Después de viajar durante aproximadamente una hora, no habíamos visto ni oído señales de otras personas en la zona. Al doblar una curva en medio del denso bosque, emergimos en un prado rodeado de arboledas de álamos. El prado era perfectamente plano. Nick y yo notamos inmediatamente una extraña quietud en el aire, no había pájaros, apenas se oían insectos, no había ardillas, y ciertamente, no había otras personas. Al otro lado de este prado, justo al borde de la línea de árboles, había una mesa de picnic de madera. La mesa era muy extraña, estaba pintada de un brillante color naranja y era mucho más grande que las típicas mesas de picnic en un parque. Al comentar sobre esto, Nick condujo a través del prado para acercarse. Recuerdo haberme sentido aprensivo mientras nos acercábamos. Todo el escenario era excepcionalmente extraño. El silencio total de las arboledas de álamos era inquietante, además de que era casi imposible ver dentro de los árboles, ya que los álamos tienden a crecer muy juntos. Cuando estacionamos junto a la mesa, salí del asiento del pasajero del camión para inspeccionarla.
No soy muy alto, solo mido alrededor de 1,65 m, y aún así, la mesa era ridículamente grande, prácticamente inutilizable. Los asientos estaban casi a la altura de mi pecho, lo que significaba que tendría que trepar para sentarme en ellos. Mientras inspeccionaba la mesa, Nick me llamó desde el camión. Noté que estaba mirando hacia los árboles. Al principio no veía lo que él estaba mirando, pero luego noté una mancha de color que estaba completamente fuera de lugar en el bosque. Era una pequeña tienda de campaña para una sola persona, a unos 15 metros de la extraña mesa. Inicialmente, tuve un sentimiento de miedo, y estaba seguro de que había alguien en esa tienda. Si nosotros podíamos ver la tienda desde donde estábamos, ellos definitivamente podrían vernos a nosotros. No había campamentos en esa zona, no había personas ni una carretera principal a kilómetros de distancia. Seguramente, alguien acampando en un lugar tan remoto sería, como mínimo, un individuo extraño. Sin embargo, mientras observábamos la tienda, no vimos ningún movimiento ni escuchamos sonidos provenientes de ella. Nick sugirió que llamara, pero no quería hacerlo. Aún así, lo hice. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Sintiendo un completo malestar, Nick y yo pensamos en irnos de ese lugar extraño, pero comenzamos a temer lo peor. ¿Y si había un cadáver en esa tienda? ¿Y si alguien había sido secuestrado? Sé que es muy improbable, pero esos pensamientos nos pasaron por la cabeza. Después de discutirlo un poco, decidimos que Nick girara el camión por si necesitábamos irnos rápido, y él esperaría al volante. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, comencé a caminar hacia la tienda. Estaba totalmente alerta. Cuando llegué, varias cosas me parecieron extrañas. Había mochilas esparcidas por todos lados, no se había hecho fuego ni se había recogido leña. La tienda estaba literalmente llena de mochilas, y también pude ver ropa de mujer. Lleno de temor, me di la vuelta para irme, con la intención de contarle a Nick lo que había visto. Mientras regresaba, escuché a Nick gritar: «Vamos, tenemos que salir de aquí, ahora». Sin tener idea de por qué estaba gritando, corrí de regreso al camión. Cuando salí de la línea de árboles, vi un viejo Ford Taurus bloqueando nuestro camino en el prado. Inmediatamente salté al asiento del pasajero y Nick pisó el acelerador. El Taurus estaba ocupado por 2 hombres, una tercera persona estaba recostada contra la ventana trasera. Mientras cruzábamos el prado, el conductor intentó bloquear nuestro camino, pero Nick logró maniobrar alrededor de ellos y acelerar hacia la salida. Miré hacia atrás y vi cómo el coche intentaba dar la vuelta en el estrecho camino. Nick condujo como un loco y, aunque honestamente estaba aterrorizado de que nos alcanzaran, llegamos a la carretera principal sin volver a ver el coche. Todavía no sé si la persona que estaba recostada en la ventana trasera era hombre o mujer. Llamé a la policía estatal y prometieron enviar a un oficial a esa zona. Sin embargo, al día siguiente, recibí una llamada del oficial diciendo que el campamento, las mochilas y la ropa de mujer habían desaparecido, aunque podía decir que había habido gente en esa zona. La extraña mesa naranja seguía junto a la densa arboleda de álamos. No hemos vuelto a esa área, ni tenemos la intención de hacerlo. Siempre hay una razón para tener miedo. Mi amigo me sugirió que compartiera mi historia aquí, y finalmente encontré el tiempo para escribirla. No estoy seguro si cumple con los estándares de este sitio, pero definitivamente es la experiencia más aterradora que he tenido, así que aquí va. En ese momento, tenía solo 10 años y vivía en un pequeño pueblo costero en Terranova, rodeado de grandes bosques. Casi todas las casas allí tenían acres y acres de bosques detrás, lo que le daba un toque muy pintoresco al lugar.
Ahora tengo 21 años y vivo en una ciudad bulliciosa en Alberta. A veces extraño el entorno de mi antiguo patio trasero, pero generalmente viene acompañado del inquietante recuerdo de lo que estoy a punto de contar. Cuando estaba en cuarto grado, ya se confiaba en mí para quedarme solo en casa cuando mi madre salía a visitar a mi abuela y a mi tía, quienes vivían a solo unos minutos de nuestra casa. Me gustaba mucho esta situación, era hijo único y mi padre solía estar fuera por trabajo durante meses. Para mí, era una oportunidad de tener noches de películas y videojuegos hasta tarde. De vez en cuando, también exploraba el bosque mencionado, y en la noche de la que hablo, eso era precisamente lo que estaba haciendo. Usualmente, no me adentraba demasiado en el bosque. Había una formación rocosa que me gustaba escalar, y una vez que llegaba a la cima, podía mirar en todas direcciones. Siempre podía ver la casa desde allí, así que nunca sentí miedo de estar en ese lugar. Era como mi pequeño mundo privado donde podía disfrutar a mi antojo. Mientras escalaba las rocas para sentarme en mi lugar habitual, de repente comencé a escuchar un sonido más adentro del bosque. No era un sonido natural, era muy tenue y parecía que alguien estaba llorando. Estaba más desconcertado que asustado, porque llorar era lo último que esperaba escuchar en el bosque. Debo haber escuchado durante unos minutos, convencido de que mis oídos me estaban jugando una mala pasada, pero no era así. No era una alucinación auditiva, en efecto, había alguien llorando. En mi mente, imaginé que era una niña que se había perdido en el bosque. Consideré regresar a la casa y llamar a mi mamá para que me ayudara, pero temí que la niña se alejara más y se saliera de mi alcance auditivo. Decidí intentar encontrarla yo mismo. Me adentré rápidamente entre los árboles y ramas, tratando de determinar la dirección exacta de dónde venía el llanto. No fue tan fácil como pensaba, fue un proceso de prueba y error para asegurarme de que iba en la dirección correcta. Algo que no se me ocurrió en ese momento fue lo constante que era el llanto. No había pausas, ni palabras de ningún tipo, solo un sollozo incesante que no tenía fin. Lo que sí noté fue que, cuanto más me acercaba, más metálico sonaba. Finalmente, llegué a un pequeño claro con pocos árboles y arbustos. Nunca había llegado tan lejos, así que era la primera vez que lo veía. Cuando entré en el claro, no tardé en encontrar la fuente del sonido. Era una grabadora de cinta gris, una de las más grandes que he visto, que sobresalía de uno de los arbustos, y el llanto provenía de su altavoz. Esto me perturbó mucho, esperaba encontrar a una persona real. Cuando estaba a punto de apagarla, escuché otro sonido proveniente del otro lado del claro. Parecía el sonido de pasos constantes avanzando en mi dirección. Solo hizo falta ver una figura alta y sombría acercándose para hacerme correr. Afortunadamente, por un milagro, reconocí el camino de regreso identificando las rocas y árboles como puntos de referencia. Esto probablemente me salvó la vida. Nunca miré hacia atrás ni traté de escuchar si esa persona me estaba siguiendo. Solo me repetía a mí mismo que tenía que llegar a casa, nada más importaba. Una vez que vi la gran formación rocosa que me gustaba escalar, no tardé en encontrar el resto del camino sin necesidad de mirar a mi alrededor. Salí del bosque en tiempo récord y corrí directamente a mi casa, cerrando la puerta con llave y apagando todas las luces mientras me dirigía a mi habitación. No quería que esa persona supiera dónde vivía, o estaría en grave peligro. Después de cerrar las cortinas de mi ventana, miré discretamente a través de ellas para ver si quien fuera que estuviera ahí había logrado seguirme. No vi a nadie, pero me quedé junto a la ventana durante al menos una hora, esperando que algo emergiera del bosque, pero nada apareció. Después de eso, me fui directo a la cama,
Y nunca más volví a entrar en ese bosque.